¿Qué piensas cuando te hablo de la zanahoria y el palo? Seguramente en cuando tu madre sacaba la chancla y te decía que o por las buenas o por las malas. Tradicionalmente este método se usaba en el campo. Para poner al burro a trabajar le ponían una zanahoria delante y si con ese incentivo no se movía, pues se iniciaba un procedimiento sancionador ante la ONU. Reuniones, divagaciones, comisión especial de análisis y resolución de condena. Por no hablar de... si la zanahoria no funcionaba entonces venía lo del palo, es verdad. Este método ha demostrado ser completamente universal en la historia de la humanidad, y leyendo las últimas noticias sobre cómo avanza la tensión entre Estados Unidos e Irán, podemos ver no ya una zanahoria y un palo apuntando al régimen ayatolá, sino una espiral, un círculo vicioso de zanahorias y palos que afecta a todo el planeta por lo que está pasando en esta región de Oriente Próximo. La Guardia Revolucionaria de Irán realizó ejercicios militares en el estratégico estrecho de Hormuz. Omán. Las armadas de Rusia y de Irán han llevado a cabo maniobras navales conjuntas en aguas del Golfo de Omán como parte de ejercicios de cooperación militar y seguridad marítima. Porque la zanahoria y el palo no solo se están exhibiendo a Irán para que decida el futuro que le espera, sino que a Estados Unidos se le está poniendo zanahorias y se le están poniendo palos por países como Israel por un lado y el bloque del Golfo por otro. Sin ignorar que hasta el propio Irán tiene aún alguna zanahoria y algún palo operativo. Es verdad que no fueron capaces de hacer una mierda el año pasado con los ataques a sus centrales de enriquecimiento de uranio, pero la realidad es que no han estado ociosos. Se han estado preparando para plantear una respuesta a las entonces futuras y ahora presentes amenazas contra la supervivencia del régimen represor ayatolá. Pero ya sé que lo que más interesa no es la zanahoria, sino el palo que los yanquis están amasando ahora mismo para golpear a Irán en caso de que la zanahoria no funcione. Ahora el Pentágono ordenó movilizar a Medio Oriente este portaaviones que desplegó en el Caribe para la operación contra Nicolás Maduro en Venezuela, según informes de prensa, en momentos en que el presidente estadounidense Donald Trump sopesa acciones militares contra Irán. Dicho esto, las preguntas que vamos a tratar de plantear y resolver van precisamente de los palos y las zanahorias que distintos actores de la región están exhibiéndose los unos a los otros para lograr los dispares objetivos que hay ahora mismo sobre la mesa. Todo a raíz de la reunión que hubo ayer en Ginebra entre representantes yanquis e iraníes tratando de ver quién la tiene más grande, hablando en este caso de zanahorias y palos. Hoy hablaremos de todo esto, pero no sin antes recordaros que aquí subimos vídeos todas las semanas comentando la actualidad geopolítica sin muchos pelos en la lengua, así que si te gusta este contenido no olvides dejar la me gusteada, la compartida, la suscribida y la comentada con tu opinión sobre el tema. Dicho eso, vamos al lío. Para empezar, tratemos de ver qué está ocurriendo en las negociaciones, al menos en las que tuvieron lugar ayer, 17 de febrero, porque antes de nada sabed que los yanquis y los iraníes están pasándose notitas como tú hacías en el colegio. Las primeras negociaciones tuvieron lugar el 6 de febrero en Mascate, Omán, y estas segundas en Ginebra, Suiza. El punto es que aún están siendo pilotadas por el gobierno de Omán, uno de los países del bloque del Golfo. Y dentro de estas charlas hay 3 puntos que van a tener que resolver si quieren evitar usar los palos. Aunque el punto por excelencia es el del programa del armamento nuclear iraní, hay otros 2 puntos que los iraníes dejan de momento absolutamente fuera de la mesa, y estos son el de su programa de misiles y el de las guerras proxy. Estos 2 puntos no son tan importantes ahora mismo para Estados Unidos de manera directa, pero ya os imaginaréis que para Israel sí lo son. Más que nada porque el objetivo de esos misiles y el de la guerra proxy, a través de financiación de grupos como Hamas y Hezbollah, es Tel Aviv, la capital de Israel. Así que, aunque como decíamos a Estados Unidos le preocupa de manera directa que los ayatolás se hagan con bombas nucleares, de manera indirecta también les preocupan la guerra proxy y los misiles hipersónicos, ya que Israel va a encargarse de que le preocupen. Pero ya lo veremos más adelante, centrémonos en el tema nuclear. Sobre la mesa aparece un concepto, el down blending, o la disolución de uranio enriquecido iraní. Se dice que Irán tiene ahora mismo uranio enriquecido al 60%. Entendámonos, para que este uranio tenga grado armamentístico hace falta que llegue al 90% de enriquecimiento. Pero tampoco es lo mismo pasar del 0,7%, que es el estado natural del uranio, al 20%, que del 60% al 90%. No es un avance lineal, si ya han llegado al 60% es que están cerca del objetivo relativamente hablando, al menos en términos de esfuerzo restante. Y claro, vender que es para uso energético propio es difícil de tragar, porque a las centrales nucleares con reactores comerciales típicos les vale un 3 o un 5%. Para reactores de investigación sube el tema al 20%. De hecho, ya se considera uranio altamente enriquecido cuando supera el 20%. Por eso, decir que es para consumo energético propio es como que te pillen con una tonelada de marihuana y digas que es para consumo particular. Por eso este downblending es tan importante, porque se diluiría ese uranio del 60% hasta rebajarlo de nuevo a porcentajes de enriquecimiento coherentes para un país que quiere usarlo de verdad para satisfacer necesidades energéticas de su población. Esto se garantizará por Irán permitiendo controles regulares por parte de la Asociación Internacional de Energía Atómica, que mandaría a los típicos expertos a pasarse por ahí a confirmar que no se están cociendo
cocinando bombas nucleares, suponiendo que el ayatolá no consigue sobornarlos de alguna manera. Bueno, está bien, hablemos de sobornos. Vean, pueden elegir entre la lavadora o la secadora que les muestran atractivos mísers, o pueden cambiar ambas cosas por lo que hay en esta caja. ¡Lo cojo! ¡Lo cojo! Pero claro, esto va al ritmo al que va, porque recordad que las reuniones no están teniendo lugar directamente, sino que los yanquis les mandan un papelito a los de Omán que a su vez se lo mandan a los iraníes. Estos lo leen, lo piensan, lo discuten y luego les mandan un papelito de vuelta a los de Omán para que se lo manden de vuelta a los yanquis. Vamos, que se comunican más despacio que el Matt Damon en la peli del marciano. De hecho, la siguiente reunión queda marcada para dentro de 2 semanas. Reuters y Axios coinciden en que la idea es volver con propuestas detalladas en ese plazo. Es decir, ahora mismo estamos en ese punto peligrosísimo donde todo el mundo dice «vamos avanzando», mientras están colocando portaaviones como para parar un tren en la zona próxima a Irán. Porque lo que quieren los yanquis lo podemos dividir en 3 capas. Al igual que con cualquier otra negociación llevada por Trump, el enfoque es empresarial. Empiezan muy alto y luego van bajando poco a poco hasta un punto de entendimiento. Vamos, que parece esto un clip de esos que me gustan a mí de compra de relojes. Para no empezar duro, 145 los 3 piezas. $145.000 y no empezaste duro. Lo que se pide ahora es enriquecimiento al 0%. Vamos, que ni combustible para centrales nucleares, algo completamente inviable me parece a mí. Y lo que quieren de verdad es algo que tiene que ver con lo que os comentaba antes. ¿Recordáis que lleva más tiempo enriquecer del 0 al 20% que del 60 al 90? Pues los Estados Unidos querrían un porcentaje del 5% para que al menos los iraníes no puedan subir a toda hostia al 90% en caso de calentarse. Y eso se logra con menos stock de uranio, menos enriquecimiento y más verificación por los comités de expertos. Hola, somos los expertos. Sin embargo, a nivel indirecto hay presiones por países como Israel que lo que quieren es que no olvidemos esos 2 puntos restantes, porque no todo es nuclear, de por medio también están los asuntos de los misiles y los grupos terroristas proxies como Hezbollah y Hamas, grupos que ahora mismo están más débiles que nunca tras la guerra de Gaza. Sumadle a eso que el régimen iraní está en su peor momento por la sequía, las sanciones, las revueltas y bueno, un país en decadencia que es lo que tienes cuando tu nivel de diplomacia es negativo. Todavía hay quien dice que los chiíes son más abiertos que los suníes, pero si es verdad Irán debe ser algo así como la excepción que confirma la regla. El problema de estas peticiones es que Irán no termina de querer tragarse el plato, así que la zanahoria sale a jugar. Y esa zanahoria pues se compone por un alivio de sanciones y por tanto en oxígeno económico en un clima interno terrible, con protestas iraníes a nivel nacional pero también internacional, sequía extrema en la capital y una inflación disparada, que muy probablemente Estados Unidos e Israel hayan caldeado el ambiente a nivel interno, pero oye, igual que Irán juega a los proxies con todo el mundo mientras su economía decae, si empujas, te empujan, pero en este caso Irán necesita este alivio económico para ayer. ¿Y qué pasa si esta zanahoria no es lo suficientemente suculenta para Irán? Pues que viene el palo. En este caso, el palo estadounidense es el aparcamiento del apocalipsis en todas las bases y puntos clave que rodean a Irán. Estados Unidos ha metido un despliegue que no es solo postureo, sino algo real y tangible como lo que se vio en Venezuela. Y bueno, en cualquier caso, con Midnight Hammer se demostró que tampoco es que haga falta poner un portaaviones ahí. Te pueden mandar los B-2 desde Estados Unidos pasando por puntos de reabastecimiento aéreo para bombardearte y volver a casa a tiempo para almorzar. Pero aquí lo que se plantea ahora es un despliegue que huele a operación más prolongada en el tiempo, ya que para hundir al régimen fundamentalista religioso de ese calado no te basta con quitar a un jefe mafioso como en el caso de Maduro, sino que tienes que desarticular una red muy grande en numerosísimos ataques. Nuestro siguiente atraco será... Pausa dramática. ¡La luna! ¿Y cuándo? ¡La luna! ¿Y qué hay sobre la mesa? Pues un portaaviones ya dentro del área, el USS Abraham Lincoln y varios destructores. Pero desde Venezuela, con amor, viene un segundo portaaviones, el USS Gerald Ford, que venía de participar en la operación de captura del dictador en el Caribe antes de ser redirigido ahora a Oriente Próximo. De hecho, se dijo que ya había pasado el estrecho de Gibraltar y todo. Y bueno, tenéis movimientos también reportados de F-22, F-35 y F-16, más aviones de apoyo y vigilancia. Numerosos analistas han dicho que ya hay más de un 70% de probabilidades de que caigan hostias en Irán en el corto plazo. Quizás no mañana, pero insisto, en el corto plazo. Es más, antes de los bombardeos de Midnight Hammer estaban justo en plenas negociaciones. Así que el hecho de que estén esperando el mensajito de vuelta de Irán en 2 semanas no penséis que va a quitar a Trump de lanzar pepino sobre el país persa. De hecho, me parece especialmente simbólico que se haya movido el Gerald Ford. El mismo instrumento sirve para mostrar las consecuencias de alargar las charlas como le ocurrió a Maduro, pero esta vez en Oriente Próximo. Por otro lado, en estas negociaciones tenéis a Israel, que no está en la sala, pero está en el pasillo con la oreja pegada a la puerta. Estas rondas de negociaciones están pasando entre Estados Unidos
Unidos e Irán mediadas por Omán, pero Israel participa de otra manera, presionando el marco. Porque tal como vengo diciendo, los puntos relativos a la guerra proxy y el programa de misiles está traído a colación precisamente por el país hebreo. Israel quiere que Irán no tenga capacidad nuclear militar ni un camino corto hacia ella, y si pueden que cualquier acuerdo incluya también misiles y capacidades que Israel considera existenciales. En medios y análisis se repite la idea de que Israel presiona para que Estados Unidos no acepte un acuerdo que deje a Irán con infraestructura nuclear, misilística y proxy, algo que pone muy difícil que las negociaciones lleguen a buen término, porque no veo a Irán renunciando a todo absolutamente. ¡Ni de coña, chaval! El problema es que Israel en este caso no funciona con una zanahoria sino con muchos palos, por lo que el mejor escenario para ellos es lanzar una operación de sobrecarga que elimine por completo la posibilidad de respuesta del régimen iraní, y luego desarticular el régimen cuando ya no tenga dientes. Por eso el mayor temor para los Estados Unidos es que los israelíes se lancen a una operación tanto si quieren los yanquis como si no, arrastrándoles a ellos, porque no van a dejar con el culo al aire a su mayor socio en la región. Y esto es lo que yo creo que podría acabar pasando, que Israel espera que Estados Unidos haya amasado a todas sus fuerzas y forzar un ataque que deje a los yanquis sin otra opción que huir hacia adelante con ellos. Pero no son el único actor, hablamos en el último vídeo de países del bloque del Golfo, que prefieren el enfoque de mantener el status quo actual, es decir, dejar que Irán siga arruinándose con los ayatolás sin guerra de por medio mientras ellos siguen con su plan de visión 2030. Estos países serían Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahrein y Omán. Estas bases militares del Golfo Pérsico serían claves en caso de un ataque de Estados Unidos sobre Irán. Pero la administración Trump tendría un problema. Tanto Arabia Saudita como Emiratos Árabes Unidos dicen que no permitirán el uso de su espacio aéreo o terrestre para un ataque así. Mientras Estados Unidos refuerza su presencia militar en la región, sus aliados intentan disuadir a Trump de un posible ataque a Irán. Aunque podéis incluir aquí a otros actores que temen una guerra que les reviente la energía, el comercio y la seguridad. Turquía suele estar atenta a las consecuencias regionales, por ejemplo. Mientras tanto, les contamos que Turquía se está preparando para el peor escenario posible en Irán. Ya considera establecer una zona de amortiguación en el lado iraní de la frontera para evitar una nueva ola de refugiados. Riad mantiene la lógica de mitigación de riesgos con Irán, al menos desde los acercamientos de 2023 mediados por China. No es amor, ni cariño, ni entendimiento, es un no quiero que el Golfo esté en llamas porque eso me mata la economía ya que mi petróleo sale por ahí. Estos países quieren evitar una guerra abierta. Irán esté contenido, pero no necesariamente que caiga el régimen mañana. Por lo menos si esto trae caos y ataques cruzados, y que su megaproyecto económico no se convierta en lo que el viento se llevó. La verdad es que no les falta razón cuando se acojonan con Irán, que es como el niño callado que te dice que mañana no vayas al colegio, ya que han amenazado con una guerra regional. Inevitablemente responderemos y atacaremos las bases estadounidenses en la región. Lamentablemente las bases estadounidenses existen y están repartidas por toda la región. Por lo tanto, si Estados Unidos ataca, nuestra respuesta se producirá inevitablemente en la región. Y con Netanyahu. En estos países pasa lo contrario que en Israel, que solo tiene palos para dar. Arabia y este bloque funciona más bien por zanahorias, que se traducen en proyectos de inversión multimillonaria para los Estados Unidos. Podemos decir que su palo sería no cerrar acuerdos comerciales con Estados Unidos y su zanahoria es precisamente cerrarlos, si lo preferís así. Trump venderá a Arabia Saudí sus cazas furtivos F-35, los más modernos de su flota que solo fabrican ellos y hasta ahora de difícil venta. También 300 tanques. Por su parte, Arabia Saudí invertirá $1 billón en Estados Unidos. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Irán, que más que un burro podríamos decir que es un gato panza arriba. Aquí hay que ser finos, Irán no es un actor irracional tampoco, se le da fatal la diplomacia pero juega con lo que tiene. Irán quiere capacidad nuclear, al menos como seguro de vida del régimen y como paraguas disuasorio, igual que lo tiene Corea del Norte. Bien sostiene que necesita enriquecimiento para fines civiles, pero el problema es que enriquecer al 60% no casa mucho con lo de los fines civiles, tal como decíamos. Vamos, es que es el único estado no nuclear que ha enriquecido al 60%. A veces tienes que dar un salto de fe. Y se habla de un stock importante, alrededor de casi media tonelada de este uranio. Por otro lado, hay que preguntarse, ¿por qué no suelta el plan de los misiles? Pues porque para Irán el misil es disuasión barata frente a la superioridad aérea occidental. Cuando quiere castigar a Israel, pues la amenaza suena mucho más creíble cuando tienes misiles hipersónicos en cantidad, ya que son muy difíciles de interceptar. Además, hay reportes de que Irán rechaza negociar misiles mientras aumentan las amenazas, porque les dan más motivos para querer tenerlos. Esto no quita que su única zanahoria realista es ceder en el tema de la bomba nuclear y permitir las inspecciones de la Asociación Internacional de Energía Atómica. ¡Lo cojo! ¡Lo cojo! Pero lo grave aquí son los palos. En estos días Irán ha hecho ejercicios y ha llegado a cerrar partes del estrecho durante horas por motivos de seguridad vinculados a maniobras militares. El anuncio de Irán de llevar a cabo maniobras militares en la zona reaviva el temor a un posible cierre, una amenaza que la República Islámica lleva varios años planeando. En concreto, el país podría anunciar una prohibición de la navegación y a continuación inspeccionar, confiscar o incluso atacar militarmente a los buques que transiten por el estrecho.
Esto es grave porque el estrecho de Hormuz no es una charca, es un cuello de botella importantísimo en lo relativo a la energía mundial. En 2024 pasaron por este estrecho de Hormuz unos 20 millones de barriles diarios, el equivalente al 20% del consumo global de petróleo. Eso es mucho, muy importante. Y una parte enorme de este crudo va hacia Asia. Se estima que un 83% del crudo que pasa por Hormuz se dirige a mercados asiáticos como China, India, Japón y Corea del Sur. Para los yanquis es igual porque se autoabastecen y encima ahora están inyectando petróleo venezolano al mercado. Pero para el resto de países es una putada, claro. Pensad que Europa ni produce, por ejemplo. Irán puede amenazar así al mundo. La cosa es si los yanquis podrían contrarrestar su amenaza petrolera, porque a China podrían no hacerle ninguna gracia que su principal proveedor se ponga a jugar al estrangulamiento. Por todo esto digo que ahora mismo no estamos viendo una zanahoria y un palo, estamos viendo un carrusel de zanahorias y palos. Trump ofrece quitar sanciones mientras desplaza el grueso naval y aéreo a la región. Irán dice que puede diluir su uranio, pero realiza maniobras en Hormuz para mostrar el efecto del cierre del grifo. Israel aumenta la presión con las peticiones relativas a los misiles y los grupos proxy. El bloque del Golfo no quiere tortas, porque su proyecto es económico y de estabilidad. Su zanahoria son negocios e inversión y su palo es el coste regional de una guerra a gran escala. Y de fondo, los analistas dicen que van a caer pepinos casi seguro, por lo que siguiendo el patrón de las últimas operaciones contra Irán podríamos ver si ocurre durante estas mismas negociaciones. Pero bueno, yo os cuento esto sin tener ni idea del asunto, así que ahora te toca a ti ilustrarnos. ¿Crees que Estados Unidos e Irán alcanzarán un acuerdo o se pegarán de hostias? ¿Ves capaz a Israel de iniciar ataques que arrastren a los yanquis a una guerra? ¿Harán algo Rusia o China por apoyar a Irán más allá del postureo diplomático? Y lo más importante, ¿qué es más fuerte, la zanahoria o el palo? Te leo, suscríbete y oye, considera pillar una membresía para apoyar al canal, que ayuda mucho. Especial agradecimiento a Wharton, que renovó la suya ayer. Echa un ojo a los vídeos y nos vemos en la próxima. Hasta luego.